Bienvenidos una vez más a Terror Paranormal. En esta ocasión les traigo 6 relatos de terror para no dormir. El primer relato es titulado Apariciones. Hace varios días ya que algo extraño viene ocurriendo en casa. Tenemos esa sensación de que siempre nos observan. Un gran peso se posa sobre nuestros hombros. Cuando volteamos a veces se puede ver como si una persona saliera corriendo. Mis hijos dicen que ven pálidos niños asomándose por las ventanas. Yo no he querido decir lo que me sucedió, pues se pueden asustar más. Pero en una ocasión, me despertó una luz que entraba por la ventana. Llegaba directo a mis ojos, así que fui a correr la cortina. Y cuando me acerqué, encontré una horrible cara arrugada y reseca, cuyos ojos color rojo vidrioso se movían de un lado a otro, mirando con total delirio. Tuve que observar ese perturbado rostro por largo tiempo, porque mis extremidades se negaban a responder. Parecía una estaca bien clavada al suelo. Mis manos pesaban toneladas. No pude ni siquiera mover un solo dedo para correr la cortina, ni dar un par de pasos atrás. Solo estaba ahí parado, viendo cómo él me miraba. Tenía su demente mirada clavada en mis ojos. Puedo jurar que sonreía con placer al causarme tanto miedo. De ese estado de petrificado, pasé rápidamente a sentirme invertebrado. No pude sostener mi cuerpo en pie cuando una mano se posó en mi hombro. Si no hubiera escuchado a continuación la voz de mi esposa y entendido que ella me tocó, puedo asegurar que allí terminaba mi existencia. Los días siguientes me negué a tener la luz apagada. Fingía leer hasta que ella se quedaba dormida, pero en realidad estaba muerto de miedo. No quería dormir. Cada vez que cerraba los ojos, allí estaba aquel feo rostro. En cada parpadeo se acercaba más a mi cara. Podía sentir sus manos sobre mí. Por las mañanas se percibía en la habitación un fétido olor. Rastros de polvo ensuciaban las sábanas y mis muñecas tenían raspaduras. Hasta hoy, esto solo me ha pasado a mí, o tal vez a los demás también, pero lo están ocultando para no empeorar las cosas. Cielos, tengo que sacar a mi familia de aquí. Espero que no sea tarde para librarnos de este mal y dejar atrás tan horribles apariciones. El segundo relato es titulado Acompañantes. Quiero contarles esta historia de terror escalofriante. Aprovechando que todos en mi familia se fueron de viaje, me quedé en casa para descansar. Metí a mis 2 perros en la habitación para no estar solo. De la nada empezaron a gruñir, mirando fijamente hasta la puerta de mi cuarto. Fui a ver qué pasaba, pero antes de llegar vi que la chapa se movía como si alguien intentara abrir desde afuera. Mis animalitos se pusieron inquietos, ladraban nerviosos y encogían las orejas. Un poco asustado también, regresé a mi cama y alcancé a ver cómo una pequeña cabeza se escondía en una esquina, cerca de mi ventana. Con mis perros en brazos fui hasta la puerta, pero de nuevo no alcancé a llegar, porque un golpe como el de una patada sonó en la puerta. Me dejé caer recargado en la pared y vi un par de piernas a través de la cama. En ese momento se fue la luz. Esperé hasta que volviera. Entonces pudimos salir porque no había más golpes en la puerta. Las sillas estaban regadas. Las acomodé para calmarme y, acompañado de mis perros, buscamos por todo el lugar. No pudimos encontrar nada. Fui al baño a lavarme la cara para que el susto se pasara. Mis perros salieron corriendo. Cuando fui tras ellos pasé por el comedor y las sillas estaban de nuevo regadas. Los animalitos estaban en el cuarto de mis padres, detrás de un niño de pies sucios, que estaba muy pálido. Al darse cuenta que lo veía, este sonrió y salió corriendo justo al lado mío, dejándome un fuerte escalofrío que me quitó las fuerzas y caí desmayado. Al despertar vi a lo lejos en el comedor un par de personas sentadas que discutían sobre algo.
un hombre se levantó de la mesa y golpeó a la mujer con fuerza. Esta gritó mientras corría hasta donde yo me encontraba. Quise correr, pero en un instante estaba frente a mí. Ella me pidió ayuda y el hombre me miró con extrañeza. Me golpeó el rostro y me estrellé en el suelo. Cuando volteé ya no estaban. Solo pude ver ese par de piernas blancas de nuevo, que pertenecían al niño que reía. Corrí por todo el lugar como jugando a las escondidas. Entraba y salía de entre los muebles. No tuve más que esconderme con mis perros debajo de la cama, hasta que aquello terminara. Jamás supe quién era, ni si ha vuelto a la casa, porque decidí desde ese momento jamás quedarme solo. Tercer relato titulado No tengas prisa. Se acercaba el cumpleaños del abuelo Emilio, y sus familiares le estaban preparando una fiesta sorpresa. Solo faltaban un par de detalles en los que se necesitaba la colaboración de la abuela. Sin embargo, no pudieron encontrarla cuando la llamaron. Por eso dejaron un mensaje en la contestadora. Horas más tarde, Juan vio que un taxi llegaba hasta la puerta de su casa, y de ahí bajaron los abuelos. Sabiendo el tema a tratar, rápido el chiquillo fue por el viejito para entretenerlo en su habitación, mientras los demás hablaban sobre su fiesta. El pobre anciano lucía muy cansado y apesumbrado. Hacía esfuerzos para sonreír ante todas las gracias de Juanito, pero no pronunciaba ni una sola palabra. Pasado un rato el niño se dio cuenta del semblante tan triste que su abuelo tenía. Hasta parecía que las lágrimas estaban atrapadas en sus ojos. Quiso abrazarlo para consolarlo. Sin embargo, el hombre levantó su bastón, apuntándolo hacia el chico, para que éste no se acercara más. Esa actitud era muy extraña. El abuelo jamás se había negado a un abrazo, por lo que el niño comenzó a interrogarlo. Mucho era lo que hablaba, poca la respuesta que obtenía. El anciano seguía cabizbajo, casi llorando y entre sollozos. Lo único que pudo decir al respecto de tal rechazo fue: no tengas prisa, ya lo sabrás. En ese instante la madre del niño lo llama desde la planta baja. El chiquillo atendió al llamado, solo para recibir la triste noticia de que el abuelo había fallecido. Algo que le fue difícil de creer, ya que él estaba en su cuarto. Solo pasaron unos segundos desde que lo vio por última vez. Sin decir nada, subió rápido las escaleras. De su abuelo solo pudo ver una translúcida silueta que, tras un saludo de marinero, desapareció en uno de los muros de la casa. Cuarto relato titulado 1, 2, 3. El pequeño Tomás odiaba que lo dejaran al cuidado de la vecina, una viejecilla de extrañas manías, muchas de las cuales la gente relacionaba con la brujería. Aún así, los padres del niño no se dejaban llevar por tonterías y confiaban mucho en ella, tanto como para encomendarle su pequeño hijo. Para él, era la más horrible de las pesadillas. No podía pegar un ojo, debido a la serie de inexplicables ruidos que siempre se escuchaban en su pequeño departamento, y sobre todo por una terrible canción que ella repetía una y otra vez para acompañar sus pasos. 1, 2, 3, me oyes pero no me ves. 4, 5, 6, no me encontraréis. 7, 8, 9, estoy más cerca de lo que crees. El niño entonces se sentía acechado, buscaba alrededor, vigilaba cada rincón, quería esconderse, pero le era prácticamente imposible, pues es bien sabido por todos que debajo de la cama o el armario están los monstruos, y esos eran los mejores escondites. Ni en su casa se sentía seguro, pues la anciana tarareaba todo el día la misma canción, y Tomás los escuchaba, porque ambas casas tenían una pared en común. Con el paso del tiempo el chico fue creciendo, y el miedo se hizo menos, hasta que una noche, mientras caminaba del trabajo a la casa, un chiflido se hizo eco en la oscura calle que transitaba. La tonada le parecía familiar,
pero no podía recordar con exactitud hasta que los chiflidos se volvieron palabras. 1, 2, 3. Me oyes pero no me ves. La sangre del cuerpo del joven bajó de golpe hasta sus pies, causando tal pesadez que le era imposible moverlos. Estaba clavado en el piso, escuchando como un par de pasos se acercaban a su espalda. 4, 5, 6. No me encontraréis. El mismo terror que lo paralizaba le dio entonces impulso para salir corriendo, casi volando, hasta llegar a su casa. Ahí un ataque de risa le invadió. Se sentía un poco tonto al huir de los recuerdos de su niñez. Así que, después de tomar aire, siguió con su rutina, escuchando primero los mensajes de su contestadora. El único era de parte de su madre, pidiendo que asistiera al funeral de la viejecilla. En ese momento, no pudo detener los escalofríos que subían electrizando a la vez todo su cuerpo y erizándole los pelos al escuchar nuevamente: 7, 8 y 9, estoy más cerca de lo que crees. Quinto relato titulado El Día de Muertos. Juan Pablo Martínez y Eliseo Ramírez eran dos amigos inseparables que continuamente estaban en los antros de moda en busca de encontrar diversión. Ese día era 1 de noviembre, unos días en donde se le da culto a la muerte en la Ciudad de México y en todas las ciudades del país. El salir a divertirse se consideraba una falta de respeto para los difuntos. Ellos hicieron caso omiso a los reclamos de los familiares. Salieron al sitio de moda en busca de lo que todo joven de su edad busca, y es conocer a las mejores mujeres del lugar. Como era de esperarse, el lugar en ese día memorable parecía un desierto, pero al parecer la suerte de ellos cambió radicalmente cuando en la entrada vieron llegar a un par de damas que incesantemente los miraba, como invitándolos a hablar. Juan Pablo, es el más aventado de los dos, corrió a su encuentro, presentándose con las bellas chicas. Ellas se dejaron mimar y estuvieron parte de la noche bailando sin parar. Ellos se veían sorprendidos. Nunca antes dos mujeres tan bellas como ellas, que parecían modelos de pasarelas de las grandes revistas de modas, se habían fijado en ellos. Algo que no podían creer, pero si esto fuera poco, ellas los invitaron a seguir la fiesta en su hogar, una casa antigua que estaba en una de las colonias de más renombre de la capital. Fue el mejor de sus días, y después de unas horas, ellos se despidieron de las lindas mujeres que acababan de conocer, pero de las cuales nunca se hubieran querido desprender, quedando de verse al siguiente día para volverlas a ver. Al llegar a la mansión, en donde horas antes habían pasado uno de los mejores días de su vida, la casa ya no parecía lo mismo. Se veía destrozada por fuera. Era imposible que no hubieran notado el deterioro del lugar, o quizás era demasiada la atención que les dieron a las damas, que el lugar pasó desapercibido y no lo tomaron en cuenta. Pero lo que sí nos explicaban eran las cadenas ya oxidadas por el tiempo que tenía el lugar, tocando y gritando a sus amadas para que los dejaran entrar. Fue así como varios vecinos salieron por todo el alboroto que estaban causando los jóvenes en busca de que salieran de la casa. Cuando se dieron cuenta, a palabras de los vecinos, que ese lugar tenía muchas décadas de estar abandonado, y tan solo se sabía que las hijas de un acaudalado hombre de negocios se habían encontrado muertas debido al escape de la tubería de gas, con lo que el padre de ellas, hundido en la tristeza, abandonó el lugar. Pasó mucho tiempo y nadie nunca en muchos años pisó ese lugar. No se supo nada del padre de las chicas, de esa lamentable tragedia. Desde ese día los amigos cambiaron radicalmente y fueron a pedir perdón a la iglesia. Habían faltado el respeto al Día de Muertos, y ellos por mucho tiempo dejaron de salir como habitualmente lo hacían. Por siempre se preguntaron si ese día, que fue de los más felices de sus días,
lo habían pasado al lado de personas muertas, hasta que uno de ellos buscó en la red la historia del lugar, viendo que 20 años atrás, las 2 damas que conocieron en el antro eran las que habían muerto en el mencionado lugar. Todo quedó claro para ellos. La muerte les había jugado una mala broma, una historia de terror que ellos 2 nunca olvidarán. Sexto relato titulado Debajo de los puentes. El sol se escondía lentamente tras los altos edificios, dejando que las frías sombras ennegrecieran el paisaje. La gente volvía con prisa a sus hogares, antes de que la niebla les impidiera ver el paso enfrente de ellos. Suerte para aquellos que tenían auto o alcanzaban el transporte, mientras que otros tantos se dedicaban a caminar largas distancias entre calles, caminos y puentes. La helada noche era apresada por el silencio, creando un tétrico panorama para los transeúntes, pero no había otra opción más que seguir caminando. Así lo hacían Luis y Roberto, un par de amigos que vivían en el mismo barrio y se encontraban al salir de sus respectivos trabajos para no realizar aquel viaje solos. Por seguridad, tomaban diversas rutas según la situación lo ameritaba. En esa ocasión decidieron ir por debajo de los puentes, que parecía el mejor iluminado, al menos por los cientos de coches que transitaban sobre ellos. En medio de su plática, ambos detuvieron el paso al escuchar a sus espaldas el ruido de un bulto contra el suelo. Voltearon de inmediato y vieron una bolsa negra moviéndose. Esperaban encontrar dentro algunos gatos o perros que alguna gente inconsciente acostumbraba a tirar por ahí, pero la realidad era otra. Al abrir la bolsa, eran solamente partes humanas cercenadas. Uno de ellos cayó de rodillas, volviendo el estómago, mientras el otro saltaba y corría alrededor lleno de pánico, el cual solamente creció al ver que todos aquellos miembros se movían, tal y como si tuvieran vida propia. Se dirigían hacia ellos con una agilidad tremenda. Los brazos eran arrastrados por los dedos, dejando detrás solo un rastro de sangre. Las piernas tomaban impulso y saltaban, mientras el torso rodaba, exponiendo sus entrañas. El chico que estaba de pie tenía toda la intención de salir corriendo, pero no quería dejar atrás a su amigo, que seguía tirado en el suelo casi muerto de miedo. La situación llegó al tope cuando la cabeza salió del fondo gritando y chillando, de una forma que jamás los chicos habían escuchado. Tanto dolor, tristeza, miedo, frustración y venganza saliendo de aquella boca putrefacta y hecha pedazos. No se necesitaba más para activar el instinto de supervivencia de cualquiera de los 2 muchachos que salieron disparados sin detenerse hasta llegar a su casa. No querían contar lo sucedido por lo inverosímil que resultaba, pero finalmente decidieron reportar anónimamente a la policía que había un cuerpo metido en una bolsa debajo de los puentes. Al siguiente día en las noticias se mencionó el hecho, pero solamente como una broma de mal gusto que les hizo recordar cuando 3 años atrás una chica fue encontrada en esas mismas condiciones. 6 relatos de terror para no dormir. Si te gustó este contenido, suscríbete, dale like y activa la campanita para recibir notificaciones cuando suba un video nuevo. Gracias por tu atención.